Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un misterio fascinante, una historia que ha cautivado la imaginación de muchos y que, de alguna manera, nos transporta a las calles empedradas de Belgrado. Vamos a desvelar quién es Can, o más bien, la figura enigmática que rodea el misterio de la mujer en Belgrado. Si son de los que disfrutan de buenas historias, de enigmas por resolver y de viajes a través del tiempo y las emociones, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este relato, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Empezamos. ¿Alguna vez han sentido que una historia, un personaje, una imagen, los llama, los atrae con una fuerza inexplicable? Pues algo así sucede con este enigma belgradense. Se habla de una mujer, una figura etérea, rodeada de un halo de misterio que ha persistido durante años. Pero, ¿quién es ella realmente? Es un personaje histórico, una leyenda urbana, un símbolo. Hoy vamos a intentar desentrañar estas capas de intriga. La historia comienza, o al menos se populariza, con una fotografía. Una imagen en blanco y negro con ese tinte nostálgico que solo el tiempo puede imprimir, que muestra a una mujer en una pose que inspira reflexión, melancolía quizás, y una cierta determinación. La fotografía fue tomada en Belgrado, una ciudad con una historia densa y a menudo turbulenta, una ciudad que ha sido testigo de innumerables dramas y pasiones humanas. Y en medio de este telón de fondo emerge esta figura femenina, misteriosa. Muchos se han preguntado si esta mujer en Belgrado es una figura real o una invención. La verdad es que, como suele suceder con los grandes misterios, la respuesta no es un simple sí o no. Hay quienes creen firmemente en su existencia histórica, basándose en relatos y testimonios. Otros la ven más como un arquetipo, una representación de la resiliencia, del espíritu indomable de las mujeres que han vivido en tiempos difíciles. Y luego está la posibilidad de que sea una mezcla de ambas cosas. Una figura real cuya historia se ha adornado con el paso del tiempo, transformándola en algo más grande que la suma de sus partes. Lo que sí es cierto es que el nombre Can se asocia a esta historia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Es Can el nombre de la mujer? ¿O es un apellido? ¿Quizás un apodo? Las pistas son escasas y precisamente esa escasez es lo que alimenta la especulación y la fascinación. Algunos investigadores, historiadores aficionados, e incluso detectives de Internet, han pasado años intentando conectar los puntos. Han buscado en archivos, han entrevistado a descendientes, han analizado cada detalle de la fotografía. Una de las teorías más persistentes es que la mujer en cuestión podría haber sido una artista, una intelectual, o quizás una figura involucrada en algún tipo de movimiento clandestino durante periodos de agitación política en Serbia. Belgrado, como capital de Yugoslavia y luego de Serbia, ha sido un hervidero de ideas, de cambios sociales y de tensiones. En tales contextos, las mujeres a menudo jugaron roles cruciales, aunque a veces silenciados por la historia oficial. Imaginemos por un momento. La fotografía. La pose. ¿Qué nos dice? Hay una cierta seriedad en su mirada, una profundidad que sugiere que ha visto mucho, que ha vivido intensamente. No es una pose casual, es deliberada. Podría estar esperando a alguien, o despidiéndose, o simplemente contemplando el mundo que la rodea con una sabiduría que va más allá de su edad aparente. Y es precisamente esa ambigüedad lo que la hace tan cautivadora. Ahora, ¿quién es Can? A menudo cuando hablamos de esta figura, el nombre Can surge como una pista fundamental. Pero, ¿de dónde viene? Algunas investigaciones apuntan a que Can podría ser un sobrenombre, una abreviatura, o incluso un error en la transmisión de información a lo largo del tiempo. En culturas de Europa del Este los nombres y los diminutivos pueden ser muy fluidos y variados. Podría ser que Can fuera la forma corta de un nombre más largo, o un apodo cariñoso, o incluso algo más formal que se perdió en la distancia. Una hipótesis interesante sugiere que Can podría estar relacionado con la palabra turca kan, que significa sangre. Dado el largo periodo de dominio otomano en la región de los Balcanes, es posible que haya habido influencias culturales que se reflejen en nombres o apodos. Sin embargo, esta es solo una de las muchas posibilidades, y se necesitan pruebas sólidas para confirmarla. Otra línea de investigación se enfoca en la posibilidad de que la mujer haya sido una figura relevante en la escena cultural o política de Belgrado en un momento específico.
Se han barajado nombres de artistas, escritores e incluso activistas de principios y mediados del siglo XX. La dificultad reside en que, sin un nombre completo o un contexto más preciso, es como buscar una aguja en un pajar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el misterio de la mujer en Belgrado, y la figura de Can asociada a ella, ha generado una comunidad de personas interesadas en desvelarlo. Hay foros en línea, grupos de discusión, e incluso documentales amateur que intentan arrojar luz sobre este enigma. Esta búsqueda colectiva es, en sí misma, una parte fascinante de la historia. Es la demostración de cómo una imagen, una pregunta sin respuesta, puede movilizar a tantas personas. Hemos revisado archivos históricos en busca de cualquier mención de una mujer enigmática apodada Can, o cuya historia se parezca a la que rodea esta fotografía. Hemos buscado en registros de arte, de literatura, de periódicos de la época. Y honestamente la información es fragmentaria. Es como si los hilos que conectan a esta mujer con la posteridad estuvieran rotos en muchos puntos. Sin embargo, no todo es frustración. Cada pequeño detalle que se descubre, cada posible conexión que se establece, aviva la llama de la esperanza. Por ejemplo, hay quienes sugieren que la fotografía podría ser de una época posterior, digamos los años 50 o 60, cuando Belgrado estaba viviendo un periodo de reconstrucción y efervescencia cultural. En ese contexto, una mujer con esa presencia podría haber sido perfectamente una figura destacada. Y luego está la idea de que Can podría no ser un nombre en absoluto, sino una palabra relacionada con su profesión, su título, o incluso un evento que la marcó. Podría haber sido una fotógrafa ella misma. Una musa. Una activista por los derechos de las mujeres en una época donde eso era especialmente difícil. La belleza de este misterio, y lo que lo hace tan persistente, es su capacidad para evocar diferentes interpretaciones. Para algunos, ella representa la fuerza silenciosa de las mujeres que, a pesar de las adversidades, lograron dejar su huella. Para otros, es un símbolo de la memoria perdida, de las historias que nunca llegaron a ser contadas por completo. Hemos explorado la posibilidad de que la fotografía en sí misma contenga pistas ocultas. El fondo, la ropa, el tipo de lente utilizado, todo podría decir algo sobre la época y el lugar. Los expertos en fotografía histórica a veces pueden datar una imagen con una precisión sorprendente basándose en estos detalles. Y cada vez que se acerca la fecha, se acota el campo de búsqueda. Lo que es innegable es el impacto emocional que la imagen tiene en quienes la ven. Hay una conexión humana que trasciende el tiempo y el espacio. Nos preguntamos por su vida, sus sueños, sus tristezas. Nos preguntamos si logró encontrar la felicidad, si tuvo éxito en sus aspiraciones. Estas son preguntas universales, y por eso resonamos con la figura de esta mujer. Y en cuanto a Can, la incógnita persiste. Pero quizás el verdadero misterio no es tanto la identidad precisa de la mujer, sino el poder que tiene su imagen y su historia, o la falta de ella, para inspirar la curiosidad y la investigación. Es un recordatorio de que hay tantas historias esperando ser descubiertas, tantas vidas que, aunque no aparezcan en los grandes libros de historia, tuvieron un significado profundo. Hemos llegado a un punto en nuestra investigación donde la evidencia concreta es escasa, pero la especulación es abundante. Y eso, amigos míos, es la esencia de muchos grandes misterios. No se trata solo de encontrar una respuesta definitiva, sino del viaje de la búsqueda, de la emoción de la posibilidad, de la conexión que creamos con el enigma. Entonces, ¿quién es Can, la mujer en Belgrado? Quizás nunca sepamos su nombre completo, su profesión exacta, o todos los detalles de su vida. Pero lo que sí sabemos es que su imagen ha trascendido el tiempo para convertirse en un símbolo. Un símbolo de la misteriosa belleza de la historia, de la resiliencia humana, y de las innumerables historias que esperan ser contadas, o al menos, ser recordadas a través de la especulación y la fascinación. Es la mujer que, a través de su mirada, nos invita a explorar el pasado, a imaginar el futuro, y a cuestionar lo que damos por sentado. En resumen, hemos navegado por las aguas de la intriga belgradense, explorando las diversas teorías y la persistente pregunta sobre la identidad de la misteriosa mujer en Belgrado, y el enigmático Can. Hemos visto cómo una simple fotografía puede dar origen a una búsqueda colectiva de conocimiento y significado. Aunque la respuesta definitiva aún se escurre entre los dedos, el viaje en sí mismo ha sido enriquecedor. Agradezco enormemente su compañía en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este misterio.
¿Tienen alguna teoría? ¿Han encontrado alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no duden en regalarle un me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares a quienes les gusten las historias intrigantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo misterios y enigmas juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.